Podríamos definir los data flows de una manera muy sencilla diciendo que son Power Query en la nube. Es la posibilidad de utilizar Power Query en la nube. Esta definición que yo utilizo siempre, he utilizado siempre en los cursos en los que he impartido algo sobre data flow, está aceptada por usuarios de reconocido prestigio como el propio Rezarrab, que en sus publicaciones los define pues como eso, como la posibilidad de utilizar Power Query en la nube. Cuando realizamos un modelo de Power BI Desktop y lo subimos a la nube y programamos su actualización, también podríamos decir que estamos ejecutando un script de Power Query en la nube. Sin embargo, la particularidad que tienen los flujos de datos es que no dependen de un informe, por lo que una definición un poco más acertada, como propone el propio Rezarrab, es que un flujo de datos es un proceso de Power Query que se ejecuta en la nube independientemente de los informes de Power BI. Por otro lado, Matthew Roach, que es la persona sin duda que más ha escrito sobre Dataflow desde su implementación, y es imposible hacer un webinar sobre ello sin referenciarlo, pues como decía Matthew, define los flujos de datos como una funcionalidad de Power BI que permite a los usuarios crear conjuntos de datos reutilizables denominados entidades y compilarlos con una experiencia de usuario familiar como es la de Power Query. Bien, Matthew utilizaba en su blog este esquema para presentar su visión de un ecosistema de BI. Un ecosistema en el que había una serie de orígenes de datos diversos que eran transformados por los equipos de TI mediante un sistema de ETL que se almacenaban en Data Warehouse o Data Lakes, y a partir de los cuales se realizaban modelos analíticos con los que se podían montar informes y paneles para ofrecer visualizaciones interactivas e información empresarial para el usuario de negocio. Con la aparición y proliferación de las herramientas de autoservicio, en la que Power BI es el mayor exponente, las empresas se cambia un poco este modelo de BI con el objetivo de romper la dependencia que los usuarios de negocio tenían con respecto a los usuarios de TI. Los datos pasan a ser transformados y consumidos directamente por los usuarios de negocio a través de la creación de modelos analíticos de autoservicio, que se saltan el paso de almacenamiento, siendo transformados y modelados directamente en Power BI. Pasamos desde aquí, desde el origen de datos, directamente al autoservicio de datos en Power BI, haciendo todo el proceso de extracción y carga de datos, de modelado y de creación de informes en la misma herramienta. Pero bueno, como afirma el propio Matthew, a medida que crece la creación de modelos de autoservicio, también crece la necesidad de reutilización y almacenamiento de los datos ya transformados. Y es en este punto en el que se enmarca la aparición de los data flows de Power BI. Podríamos, por tanto, de esta manera concluir que los flujos de datos no son solo Power Query en la nube, sino que son una herramienta de autoservicio de ETL en la nube que permiten el almacenamiento de los datos ya transformados para su posterior reutilización en diferentes modelos analíticos construidos con Power BI. Bien, una vez definidos los data flows, una de las cosas que preocupa a cualquier usuario es saber el tema del licenciamiento necesario para el uso de los data flows. ¿Es data flow una capacidad premium? Pues podemos concluir que no es una capacidad exclusivamente premium,
cualquier usuario que tenga una licencia Pro puede, sin ningún gasto adicional para la empresa, utilizar Dataflow como herramienta de ETL. En todo caso, sí es cierto que hay una serie de características que son propias de la capacidad premium dentro de los Dataflow y que limitan de alguna manera las posibilidades de uso. Luego, cuando veamos las ventajas e inconvenientes de los Dataflow, pues la mayoría de los inconvenientes están relacionados con estas limitaciones por la capacidad premium. ¿Vale? Estas limitaciones que tenemos son, bajo mi punto de vista, 4 principalmente. La actualización incremental en Dataflow, algo que actualmente es un total contrasentido, porque si Microsoft quiere que la gente use los Dataflow, no tiene ningún sentido que se pueda utilizar la actualización incremental en el desktop y no se pueda utilizar en el Dataflow. Si yo puedo hacer una actualización incremental en el desktop, pues lo normal es que haga mi modelo en el desktop si tengo esta limitación en el Dataflow. En segundo lugar, y lo marco en amarillo porque es algo que vamos a ver durante la exposición que no tiene incidencia puesto que se puede evitar, es la creación de entidades calculadas. ¿Vale? Luego explicaré lo que son las entidades calculadas, explicaré que son una capacidad premium, pero explicaré también la forma de no incurrir en ellas, en su utilización. ¿Vale? Una tercera capacidad que es exclusiva premium es la vinculación de entidades de otros flujos de datos. Esto significa que si nosotros hacemos un flujo de datos, no podemos en otro flujo de datos traernos una entidad previamente hecha. ¿Vale? No tenemos esta limitación, sin embargo, en el Power BI Desktop, que desde un mismo Power BI Desktop vamos a poder en todo momento conectarnos a diferentes Dataflow siempre y cuando estén dentro del mismo tenant de la empresa. Y por último, una limitación que creo que es muy importante, pero que claro, antes no existía y por tanto no era una limitación, pero desde hace un par de meses se permite la conexión en Direct Query directamente desde Power BI Desktop a Dataflow. Esta conexión Direct Query solo está permitida de momento en una capacidad premium y en este sentido sí vamos a encontrarnos limitaciones por este aspecto. Como veremos, una de las desventajas del uso de los Dataflow es que vamos a tener un doble proceso de actualización de datos. Vamos a tener que actualizar primero el Dataflow y después el modelo del desktop, mientras que si pudiéramos conectarnos directamente en Direct Query a los Dataflow no nos encontraríamos esta traba.